En Rusia eso no existe. Nadie vende en la calle cosas. Si hay tianguis así de que hace mucho frío y la gente prueba ahí en el frío -20 y bueno, tienes que probar, ¿no? ¿Vendedores ambulantes? ¿No existe donde eres tú? Vendedores, la gente que vende en la calle. Ajá, En Rusia eso no existe. ya. Nadie vende en la calle cosas, o sea... Pues claro, ni mono a menos 30 grados. Pues ¿no? sí, o sea, y venden frutas y así. Y sí hay tianguis, de verdad, en invierno también, solo de ropa. Ya. Imaginas tianguis de ropa y vas a probar ropa y la gente prueba ahí en el frío -20 y tú cambias de pantalones ahí. Sí hay tianguis así de que hace mucho frío y estás de que estás congelado y estás en todo tu ropa de pingüino y vas a ver unos jeans en tianguis, no, yo qué sé, ¿no? Y dicen, pues pruébatelos, tú estás... Ahora no se me antoja, pero bueno, tienes que probar, ¿no? Hay esos tianguis, ¿no? Pero entonces aquí en México, pues como que no hay necesidad de vender cosas o como que adentro de las casitas. Y en Rusia sí, todo es adentro de la casita, todo es como que muy, ¿sabes? Legislado, no sé qué. Y pues si no, pues se congelan, las frutas, todo se congela. Y aquí pues nomás, así vas, mangos y todo. Y para mí era un shock cultural que hay tantas cosas que puedes comprar así en todos lados. No tienes que ir no sé dónde, tú sabes que en esa casita hay fruta. Ujú. En esa casita venden tal cosa. En esa mini casita, o sea, como que, ¿sabes? Es diferente. Ujú. Es mucho más caótico, es mucho más rápido, es mucho Ujú. más como que así. Y eso me traía así como que... ¿Sabes? Sí, Era un choque muy fuerte para mí. como abrumador la primera vez, ¿no? Cuando Sí, sí, llegas. sí. La primera vez abrumador, compré varias cosas, me enfermé, recuerdo. De la panza. Ajá, sí. La venganza de Moctezuma. La típico, sí, ¿no? Hay que probar la comida y picantes y así, pero bueno, luego ya está bien. Ahora mi estómago es de acero, literal, o sea, y aguanto todas las salsas y me gusta mucho y picantes y me gusta, ¿no? Este, pero pues sí, esto era, y también como que yo recuerdo al principio me perdí en un parque, Ujú. no sé por qué, no era un parque grande, pero yo me hacía vueltas como que no salía, no salía, literal, era un parque, o sea, X, yo ni siquiera hablaba inglés bien y español, no hablaba nada de Ujú. español. Yo aprendí inglés y luego español aquí en México. O sea, hablaba ruso y un poquito de inglés, un Ya, poquito. O sea, leía, pero no era para hablar fluido. ya, Si la gente me hablaba rápido, yo no entendía, claro. ¿sabes? Y una abuelita en este parque me vio con sus perritos, dijo, ¿dónde quieres ir? Yo dije, tal lugar. Me agarró manita y caminamos y me sacó, me dijo, aquí está esa estación, aquí está. Y me dejó y yo, gracias. ¿Eso ocurriría en Rusia? Por ejemplo, si en Rusia te pierdes o en tu ciudad te pierdes, ¿cómo, qué pasaría? Ah, Si un extranjero ahí se pierde. depende, yo siento que para extranjeros la gente está más, tienen ganas de ayudar, sí, ¿Ok? más. Pero ruso en general, por ejemplo, si tú no conoces un ruso o una rusa, Ujú. a principio son fríos, Ujú. son hielos, te dan miedo. De hecho, como que no, en mi cultura no está, si sonríes a alguien, es que estás mal, Ajá, sí, sí, estás eso tonto. escuchamos muchas veces ya. Sí. Estás como que si me sonríe alguien que yo no conozco, es como que está algo mal conmigo, Sí. está chistoso mi cabello, ¿por qué sonríes? ¿Qué te hace reír? ¿Sabes? Es como que luego como que a la defensiva, ¿sabes? Como que es así. Ajá. Entonces todo es así. Yo cuando era, o sea, teenager en Rusia, como que 14 años, si yo pienso en mis cosas y me empiezo a sonreír, yo regreso otra vez porque si no te van a juzgar. Claro. Sonríes, te juzgan. ¿Sabes? Como que es Ujú. como que piensan que estás loquita o algo así. Claro. Pero cuando ya te conocen personas, ya cuando son amigos, es casa por la ventana. Mm. Te hacen todo, es súper cariñoso, es como familia, te abrazan, te dan todo. Y rusos son muy buenos anfitriones. Ujú. Te dan muchísima comida, como que toda la alma abren y como que te quieren, o sea, dar todo para que estás cómodo y todo. Ya. Esos son. Pero al principio no. Y siento que a eso pasa también en Rusia. Si tienes un amigo o una amiga, ahí sí, o sea, todo. Pero si no, quién sabe la verdad. Son un poco fríos, pero son fríos al principio.
no están tan acostumbrados a mucho como aquí. Ujú. Todo, saludas a tu vecino, por ejemplo. Claro, yo saludo a todos. Ajá, aquí no, Todos. allá no. Entonces, como que siento que no es que son malos, son, no es espantar, pero vas a sacar de onda a un ruso. Ujú. Como, hola, no sé qué, al principio así de que me hablan, ¿sabes? O sea, mi espacio, alguien me acercó, ¿sabes? Como que, y luego como que ya después de que se saca de onda y procesa, como que ya, ay, sí, no sé qué, como que son más comunicativos, pero al Claro. principio como que es muy así, ¿sabes? Pero siento que yo también ya soy más para aquí que por allá, también Sí, ya me acostumbré. Y ahora que cuando yo voy a Rusia, yo espanto a los rusos y rusas, claro. porque ya soy más, como que más latina en Ajá. muchas cosas y porque ya vivo aquí mucho y me acostumbré, o sea, mis mejores amigas y así como que ya son de aquí, de México. Entonces yo voy y como que ya de que hola y como, como que más y más de abrazar, como Claro. que cómo estás, y así. Pero por ejemplo, porque ya para mí es normal abrazar gente, Ujú. atacar gente, más o Ujú. menos. A principio, otro choque cultural, cuando yo llegué aquí Ujú. a México, yo cuando la gente me saludaba, hola Ana, yo no me acercaba yo a la gente, yo desde lejos, hola, Ajá. para que no se me acercaban, Claro. no me atacaban. O sea, no me tragaban mejilla, hola, ¿cómo estás? Al principio yo estaba como que, porque en Rusia eso no pasa. Tú así, hola, ¿cómo estás? O así, hola, Ujú. como más entre hombres. Y mujeres como que hola, ¿sabes? Como que no te acerca, nadie te toca. Ujú. Entonces, yo al principio estaba como que la gente me veía raro porque yo desde entro, veo mucha gente y yo desde lejos, hola, para que ya. Y me voy así lejos, o sea, alrededor para que nadie me está saludando. Claro. Y ahora, pues yo soy esa persona que espanta gente en Rusia, que voy y saludo yo de abrazo, ¿sabes? Por ejemplo. O así, ¿no? Como que, pero en Rusia eso no es normal. No. ¿Y cómo reaccionan, por ejemplo? O sea, tú regresas a Rusia y le das como como ese típico, ¿no? En la mejilla a tu amiga, como, no causes como algo de, Sí, 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 ay. así se causa. Pero ya, ya para mí como que ya no hay, ya no tengo límite ese, como que ya Ya, no le veo mal, ¿sabes? claro. Entonces, pero sí la gente como que se saca un poco de onda, porque para ellos es demasiado contacto físico. Ujú. Para los rusos, o sea, un saludo normal aquí en México, yo siento. Y por ejemplo, ahora que la vez pasada yo fui a Rusia a presentar mi tesis Ujú. de mi carrera De finanzas. de finanzas, Ajá. ajá, ya lo acabé. Y la gente, como que ya tengo un poco acento en ruso. O sea, si yo llevo como 2, 3 semanas en Rusia, se me quita. Claro.